Todos en Chicago sabían que cuando Donna Carmela susurraba, la gente moría. Ella era la columna vertebral de hierro de la familia criminal Moretti, la única persona a la que don Salvatore Moretti realmente temía. Así que, en una lluviosa noche de martes en el restaurante más exclusivo de la ciudad, cuando la aterradora matriarca agarró la muñeca de una temblorosa joven camarera llamada Finley y la acercó, toda la sala contuvo la respiración. Pero no fue una amenaza lo que Carmela pronunció. Fue una pregunta. Y la respuesta de la camarera no solo rompió un vaso, destrozó el mundo entero del Don. ¿Qué tres palabras podrían hacer que el hombre más despiadado de la ciudad se pusiera blanco fantasma? Estás a punto de averiguarlo. La lluvia en Chicago tiene una forma de lavar la suciedad de las aceras, mientras hace que los pecados de la ciudad se sientan permanentes. Estaba golpeando contra las ventanas de cristal reforzado del Gilded Lily, un asador italiano en el lado norte cercano que no aceptaba reservas a menos que conocieras al dueño o fueras dueño del dueño. Salvatore Saloretti era dueño del dueño. Él era dueño de la manzana. En muchos sentidos, él era dueño de la noche. A los 34, Sal era el don más joven que la familia Moretti había visto en 3 generaciones. Era un hombre tallado en granito y arrepentimiento, vistiendo un traje a medida de carbón de $3 que le quedaba en sus anchos hombros como una armadura. Se sentó a la cabecera de la mesa en el rincón privado, un lugar elegido estratégicamente, con la espalda contra la pared, dándole una vista clara de la entrada y las puertas de la cocina. A su derecha se sentaba su coniliera, el reputado abogado Arthur Penhaligon, un hombre cuyo maletín guardaba más peligro que una Glock cargada. A su izquierda se sentaba la única persona en el mundo por la que Sal recibiría una bala. Sin dudarlo, su madre, Donna Carmela Moretti. Carmela tenía 70 años, aunque se movía con la aterradora precisión de una mujer de la mitad de su edad. Vestía de negro, siempre de negro, llorando a un esposo muerto hace 20 años y a un hijo muerto hace 5. Su cabello plateado estaba recogido en un moño severo, sus ojos oscuros e ilegibles como el fondo del río Chicago. Estaba cortando su B scalopene con enfoque quirúrgico, ignorando la tensión que irradiaba de los guardaespaldas estacionados en el perímetro de la sala. Carraspea. «No estás comiendo, Salvatore», dijo Carmela sin levantar la vista. Su voz era ronca, un subproducto de décadas de fumar cigarrillos sin filtro. Ese agitó el Barolo en su vaso. «No tengo hambre, ma. Tenemos la reunión del sindicato a medianoche. Mi estómago está hecho nudos». «Un líder no tiene nudos», le reprendió, finalmente levantando los ojos. «Un líder se los da a otros. Come». Ese suspiró y tomó su tenedor. Era el hombre más temido de Illinois. Había ordenado golpes, negociado rutas de tráfico de millones y mirado fijamente a agentes federales. Pero cuando Carmela le decía que comiera, él comía. El restaurante le estaba ocupado, lleno del zumbido de conversaciones caras, el tintineo de cubiertos y el suave jazz de una banda en vivo. El personal se movía como fantasmas, entrenados para ser invisibles, eficientes y sordos a cualquier cosa que pudieran escuchar en la mesa Moretti. Fue entonces cuando el turno cambió. El camarero habitual, un hombre calvo llamado Giovanni, que había servido a la familia durante décadas, se había sentido mal esa misma tarde. En su lugar estaba una joven que parecía preferir estar en cualquier otro lugar de la tierra. Su etiqueta con el nombre decía Finley. No podía tener más de 24 años. Tenía pelo Orbin recogido en una cola de caballo desordenada que desafiaba los estrictos estándares de arreglo personal del restaurante, y su uniforme era ligeramente demasiado grande, tragándose su esbelta figura. Carraspea.
Pero fueron sus ojos los que atrajeron la atención de ese cuando ella se acercó con la botella de agua con gas. Eran verdes, un tono penetrante y familiar de verde esmeralda que Carraspea envió una extraña sacudida eléctrica por la columna vertebral de ese. Sintió una sensación de déjà vu tan fuerte que casi lo mareó. Observó sus manos mientras vertía el agua para Arthur. Estaban temblando. Tranquila, querida, dijo Arthur, su voz aceitosa pero amable. No mordemos a menos que la comida esté fría. Finley ofreció una sonrisa nerviosa y de labios apretados. Disculpas, señor, es mi primera noche en el piso. Estás bien, dijo Sal. Su voz era profunda, un retumbo de barítono que usualmente silenciaba las habitaciones. No pretendía sonar intimidante, pero vio a Finley encogerse cuando él habló. Ella se movió al lado de Carmela. Esta era la prueba. Carmela era notoriamente crítica con el servicio. Si una gota de agua caía sobre el mantel, el gerente sería despedido. Finley se inclinó para rellenar el vaso de Carmela. Mientras lo hacía, la pesada pulsera de plata en su muñeca tintineó contra el cristal. Era un sonido barato, bisutería contra cristal fino, pero el ruido pareció resonar como un disparo en el rincón silencioso. Finley jadeó, retirando su mano. Unas pocas gotas de agua salpicaron el inmaculado puño blanco de la blusa de Carmela. Los guardaespaldas al borde de la habitación dieron un paso adelante, las manos buscando en sus chaquetas. Ese levantó una mano para detenerlos, sus ojos fijos en su madre. El restaurante pareció quedarse en silencio. La banda de jazz seguía tocando, pero el aire alrededor de la mesa uno se sintió aspirado en un vacío. Yo lo siento mucho, señora, balbuceó Finley, su rostro perdiendo color. Ella buscó una servilleta para secar la mancha, pero Carmela le agarró la muñeca. No fue un agarre violento, pero fue firme, Carraspea un agarre de hierro. Carmela no miró la mancha, miró la pulsera. Era una cosa vieja, plata empañada con un extraño amuleto colgando de ella. Un pequeño y complejo pájaro, una alondra con una diminuta astilla de rubí por ojo. Ese frunció el ceño. Había visto ese amuleto antes. ¿Dónde? La memoria rascaba en la parte posterior de su mente, enterrada bajo años de violencia y negocios. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Carmela. Su voz era apenas un susurro, pero llevaba un peso que oprimía la mesa. Finley estaba temblando ahora, aterrorizada de que estaba a punto de ser despedida, o peor. Era de mi madre. Por favor, ¿puedo quitármela? Sé que no se permiten joyas. ¿Tu madre?, repitió Carmela. No la soltaba. Tiró de la chica más cerca, ignorando los límites del espacio personal. ¿Cuál es el nombre de tu madre? Diana, susurró Finley. Su nombre era Diana. Ese soltó su tenedor. Golpea ruidosamente contra su plato de porcelana. Diana. El nombre lo golpeó como un golpe físico en el pecho. Diana había sido el nombre de su primera esposa, la mujer que murió en una explosión de coche hace 10 años. La explosión que estaba destinada para él. Le habían dicho que ella murió al instante. Le dijeron que el cuerpo estaba quemado más allá del reconocimiento. Le dijeron que su hijo no nacido había muerto con ella. Diana es un nombre común, dijo Arthur Penhaligon rápidamente, sintiendo el peligroso cambio en el humor de su jefe. Ese se calmó, pero Carmela no miraba a ese. Estaba mirando fijamente los ojos esmeralda de Finley, buscando fantasmas. ¿Y dónde está Diana ahora?, preguntó Carmela, su voz temblando por primera vez en 20 años. Finley pareció confundida, su miedo mezclándose con una chispa defensiva repentina. Falleció hace 2 semanas en un hospicio en Ohio.
Los ojos de Carmela se entrecerraron. Se inclinó, su cara a pulgadas de la camarera. ¿Te dio un mensaje? ¿Te dijo quién le dio esa alondra? Finley intentó retirar su brazo, pero Carmela lo sujetó firmemente. Ella dijo que lo robó. Dijo que lo robó del diablo para salvar a un ángel. Las palabras colgaron en el aire. Lo robó del diablo para salvar a un ángel. El rostro de ese, usualmente enrojecido por el calor del restaurante y el vino, se volvió de un enfermizo gris ceniza, pálido. La sangre se le escurrió de los labios. Miró a la camarera, realmente la miró, y despojó el pelo desordenado y el uniforme que no le quedaba bien. Miró la estructura de sus pómulos, la forma de su nariz. Miró los ojos esmeralda. Se puso de pie tan abruptamente que su pesada silla de roble cayó hacia atrás con un estruendo. «¡Fuera!», dijo Sal. Su voz era un gruñido bajo, irreconocible incluso para sus propios hombres. «Sal». Arthur se puso de pie, preocupado. «¿Qué pasa?» «¡Todos fuera!», rugió Sal, su voz resquebrajándose con una furia que sacudió las paredes. Golpeó su puño sobre la mesa, haciendo saltar los cubiertos. «Despejen la habitación ahora. Saquen al personal. Saquen a los invitados. Quiero esta habitación vacía en 30 segundos o quemaré este edificio». El jefe de seguridad, un gigante llamado Rocco, no dudó. Comenzó a ladrar órdenes. La confusión en el restaurante fue inmediata. Los comensales fueron sacados. A mitad del bocado, los abrigos fueron dejados atrás. La banda dejó de tocar en un choque discordante de metales. En un minuto, el bullicioso asador era una tumba. El único sonido era la lluvia golpeando contra el cristal. Solo quedaban 3 personas. Ese de pie con el pecho jadeando, pareciendo que estaba viendo un fantasma. Carmela todavía agarrando la muñeca de la chica, lágrimas corriendo por su rostro de hierro. Y Finley, la camarera, de pie en los escombros de la cena, aterrorizada y completamente confundida, sosteniendo una bandeja que tenía demasiado miedo de soltar. Ese caminó alrededor de la mesa. Se movía lentamente ahora, como un hombre acercándose a una bomba que no sabía cómo desactivar. Se detuvo a 3 pies de Finley. «Ese amuleto», susurró ese, señalando con un dedo tembloroso a la alondra plateada en su muñeca. «Lo compré en Florencia hace 15 años. Lo hice a medida». Finley tragó con dificultad. «Te lo dije. Mi madre». «Tu madre no lo robó», interrumpió ese, su voz quebrándose. «Se lo di a mi esposa el día que descubrimos que estaba embarazada». Miró a Carmela. La anciana asintió lentamente. «Ella no murió, Salvatore», susurró Carmela, la revelación destrozando el silencio. «Diana no murió en ese coche». Ese volvió a mirar a Finley, sus ojos muy abiertos con una mezcla de horror y esperanza. «¿Quién eres?», preguntó, su voz apenas audible. «¿Quién eres realmente?». Finley miró de la aterradora anciana al hombre pálido y poderoso. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un trozo de papel doblado y amarillento. «Mi madre me dijo, carraspea, que si alguna vez me quedaba sin dinero, si alguna vez tenía problemas, que viniera aquí a buscar a un hombre llamado Moretti». Le entregó el papel a ese con dedos temblorosos. «Ella dijo que te dijera que la alondra ha volado a casa». Ese tomó el papel. No lo abrió. Solo miró fijamente a Finley. «Es tu hija, Salvatore», dijo Carmela, soltando la muñeca de Finley y desplomándose en su silla. «Es la niña que se suponía que estaba muerta». El silencio en el Gilded Lily era pesado, asfixiante. No era solo la ausencia de ruido, era la presencia de un fantasma. La tormenta afuera se había intensificado, los truenos haciendo vibrar los cristales de las ventanas,
pero dentro el aire estaba lo suficientemente quieto como para escuchar la respiración áspera y de pánico de la joven camarera. Ese se quedó congelado, el papel amarillo doblado en su mano, quemando su piel como un carbón vivo. Miró a Finley. De cerca, el parecido era innegable. No eran solo los ojos, era la forma en que sostenía su barbilla, desafiante, aterrorizada, pero orgullosa. Era la barbilla de Diana. Siéntate, ordenó Sal. Su voz ya no era un rugido, sino un ronquido seco. Finley dudó, mirando la puerta donde los guardias de seguridad seguían apostados, de espaldas, pero su presencia inminente. Siéntate, niña, dijo Carmela, su tono más suave que antes, aunque sus ojos permanecían agudos y calculadores. Señaló la silla vacía donde había estado Arthur. Finley se sentó en el borde de la silla de terciopelo, aferrando su bandeja de servicio contra su pecho como un escudo. Ese se sentó frente a ella. Colocó la carta sobre el mantel blanco. Su mano, usualmente lo suficientemente firme como para apretar un gatillo desde 50 yardas, temblaba incontrolablemente. Arthur, dijo ese sin apartar la vista de la chica. Estoy aquí, ese, respondió el abogado, saliendo de las sombras. Léela. Si yo la leo. La voz de ese se quebró. No podré terminarla. Arthur Penhaligon se ajustó las gafas y tomó el papel. Lo desdobló con cuidado. El papel era papel de cuaderno rayado barato, gastado en los pliegues de haber sido doblado y desdoblado 1000 veces. La escritura era dentada, frenética, escrita por una mano que sabía que se le acababa el tiempo. Arthur se aclaró la garganta y comenzó a leer. Mi queridísimo Salvatore, si estás leyendo esto, entonces yo me he ido. Realmente me he ido esta vez. Y si estás leyendo esto, significa que nuestra pequeña alondra ha encontrado su camino de regreso al nido. Su nombre es Finley. Nació en una noche fría en Detroit, 6 meses después de que el mundo pensara que yo morí. Sé que me has odiado por irme. Sé que has maldecido mi nombre por morir y llevarme a nuestro hijo conmigo. Pero ese no morí en esa explosión. No estaba en el coche. Quería estarlo. Quería volver a casa contigo, pero no pude. 3 horas antes de que la bomba explotara, recibí una llamada telefónica. No fue una amenaza de la mafia rusa. No fueron los federales. Fue con una voz que conocía. Una voz de dentro de la familia. Sal. Me dijeron que si regresaba a la casa esa noche, no solo me matarían, me sacarían al bebé primero. Sabían sobre el embarazo antes que tú. Fue entonces cuando supe que la podredumbre no estaba fuera de los muros, mi amor. Estaba durmiendo en la habitación de al lado. Para salvar a nuestra hija, tuve que convertirme en un fantasma. Tuve que dejarte llorar para que ella pudiera vivir. La he criado sin nada. Corriendo de ciudad en ciudad, mirando por encima de mi hombro cada día durante 20 años. Pero estoy cansada, ese. La enfermedad me la está llevando. No me queda nada que darle excepto a su padre. Protégela. Ella es inocente de nuestros pecados. Y ese, cuídate la espalda, la persona que me llamó esa noche todavía está a tu lado. Con amor siempre, Diana. Arthur terminó de leer. Colocó la carta suavemente sobre la mesa. El silencio que siguió fue más fuerte que el trueno. Ese tenía la cara enterrada en sus manos. Sus hombros temblaron una vez, 2 veces, un sollozo silencioso y violento que un hombre de su estatura nunca se suponía que mostrara. 20 años. Había pasado 20 años convirtiendo Chicago en una fortaleza, matando a cualquiera que se atreviera a hablar mal de su difunta esposa, visitando una tumba vacía cada domingo. Y durante 20 años ella había estado viva, luchando, corriendo,
viviendo en la pobreza mientras él se sentaba en un trono de oro. Finley estaba llorando, lágrimas silenciosas trazando a través del ligero polvo de harina en su mejilla. Nunca me dijo quién eras, susurró, su voz entrecortada. Solo dijo el hombre en Chicago. Dijo que eras peligroso. Dijo, dijo que eras el único que podía detener a los monstruos. Carmela extendió la mano y tomó la carta. La leyó ella misma, sus labios moviéndose en silencio. Luego levantó la vista, su mirada barriendo la habitación, aterrizando en Arthur. Luego en Rocco junto a la puerta. Luego posándose en su hijo. Una voz de dentro de la familia, murmuró Carmela. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 degrees. Alguien que sabía sobre el embarazo antes que ese. Ese lentamente bajó sus manos. Sus ojos estaban rojos, pero el dolor se estaba endureciendo rápidamente en una rabia fría y aterradora. Miró a Finley. ¿Tienes 20? Preguntó ese. Cumplí 20 el mes pasado, dijo Finley. Ese asintió lentamente. Las cuentas cuadraban. La línea de tiempo que había retorcido en su cabeza, los recuerdos que había suprimido, todo encajaba. La explosión fue hace 20 años, no 10. Carraspea. Dios, ¿había pasado tanto tiempo? El dolor había comprimido el tiempo, haciendo que una década pareciera una semana. Sintió el peso de cada cumpleaños perdido, cada rodilla raspada para la que no había estado allí. ¿Sufrió? Preguntó ese. Al final, Finley se secó los ojos con la manga. Ella estaba sufriendo. No teníamos dinero para la buena medicina. Pero no estaba sola. Le tomé la mano. Ese cerró los ojos, un músculo de su mandíbula saltando. Ella no tenía dinero para la medicina. Repitió las palabras, sabiendo a ácido, mientras yo soy dueño de la mitad de los hospitales de este estado. Se puso de pie. La silla no cayó esta vez. Se movió con una calma letal. Caminó hacia Finley y se arrodilló sobre una rodilla, una postura de sumisión que el don nunca asumía. Finley, dijo. El nombre se sintió extraño en su boca. Mírame. Ella lo miró. El miedo seguía ahí, pero la curiosidad se estaba infiltrando. Voy a pedirte que hagas algo muy difícil, dijo Sal. Voy a pedirte que confíes en mí. La gente que hizo huir a tu madre podrían seguir ahí fuera. Si descubren que estás aquí, si descubren quién eres, vendrán a por ti. Ni siquiera sé quién soy, dijo Finley, su voz temblando. Solo soy una camarera. Tengo un gato. Tengo el alquiler que vence el martes. Tú eres Finley Moretti, dijo ese con firmeza. Eres mi hija, y tu alquiler está pagado para siempre. Se puso de pie y se volvió hacia Rocco. Rocco, el gigante jefe de seguridad, se giró. Jefe, traiga el coche por la parte de atrás. El sub blindado. Sin comitiva. Solo nosotros. ¿A dónde vamos, jefe? A la mansión. No, dijo Sal oscuramente. La mansión no es segura. Si hay una rata, conocen la mansión mejor que yo. Miró a Carmela. Mamá, llames la casa segura en Lake Forest, la que nadie conoce, ni siquiera el Carpost. Carmela asintió, sacando un teléfono desechable de su bolso. Y las cosas de la chica, quémalas. Dijo que ella deja todo atrás. Su vida como camarera termina esta noche. Finley se puso de pie. El pánico se encendió. Espera, mi gato. No puedo dejar a Barnaby. Fue una protesta tan mundana e inocente en medio de una crisis mafiosa que Arthur casi se ríe. Pero ese no se rió. Miró a su hija con una intensa ferocidad. Conseguiremos al gato, prometió ese. Rocco, envía un equipo a su apartamento. Consigan al animal. Quemen el resto.
Sí, jefe. Mientras Rocco se dirigía a la cocina para salir por la puerta trasera del restaurante, ésta se abrió de golpe. No era el personal de cocina. Tres hombres con gabardinas oscuras entraron. No eran hombres Moretti. Llevaban máscaras, máscaras teatrales de plástico barato, y sostenían subfusiles con silenciador. La rata no había esperado. La información de que Finley había entrado en el restaurante debió haberse filtrado en el momento en que ella entró. ¡Abajo!, gritó ese, derribando a Finley al suelo justo cuando el cristal de la partición detrás de ellos se hizo añicos en 1000 diamantes. ¡Pie, pie, pie! Las balas masticaron la cara mesa de caoba donde acababan de estar sentados. Carmela ya estaba en el suelo, volteando la pesada mesa de roble de lado con una fuerza sorprendente para crear una barricada. Arthur se zambulló detrás de la barra. «¡Rocco!», rugió ese, protegiendo el cuerpo de Finley con su propia y masiva complexión. Carraspea. Rocco ya estaba devolviendo el fuego, su pistola resonando como un cañón comparado con el silbido de las automáticas con silenciador. Uno de los hombres enmascarados cayó, agarrándose la garganta. «¡Están flanqueando por la izquierda!», gritó Carmela, sacando un pequeño revólver con empuñadura de nácar de su bolso. La anciana disparó 2 veces, su puntería, firme, obligando al segundo pistolero a agacharse detrás de un pilar. Finley estaba gritando con las manos sobre las orejas acurrucada en una bola debajo de su padre. El olor a cordita y vino caro llenó el aire. «¡Escúchame!», gritó ese al oído de Finley, agarrándole la cara para obligarla a mirarlo. «Necesito que te arrastres. Arrástrate a la cocina. No te levantes. ¿Me entiendes?» «No puedo. No puedo». «¡Tú eres una Moretti!», gritó ese, sus ojos encendidos. «No morimos en el suelo. ¡Muévete!». La empujó hacia las puertas de la cocina. Ese se puso de pie, exponiéndose para atraer su fuego. Sacó su propia arma, una 1911 personalizada, y disparó con precisión rítmica. ¡Bang, bang! Carraspea, bang. Era un demonio desatado. Ya no luchaba por territorio o dinero. Luchaba por los 20 años que había perdido. El segundo pistolero cayó un agujero en su pecho. El tercer pistolero, dándose cuenta de que la emboscada había fallado, se dio la vuelta para salir corriendo por la puerta. «¡Déjalo vivo!», gritó ese a Rocco. «¡Lo necesito vivo!». Pero era demasiado tarde. Un disparo resonó desde las sombras de la barra. Arthur había disparado. El tercer pistolero se desplomó en el suelo mojado, muerto al instante. Ese se abalanzó hacia Arthur. «Dije que lo mantuvieras vivo». Arthur bajó su arma, su rostro pálido. Estaba apuntándote con su arma, ese. No podía correr el riesgo. Ese miró fijamente a su abogado. Miró al hombre muerto. El silencio regresó ahora, resonando con las réplicas de la violencia. Finley estaba sollozando cerca de la puerta de la cocina. Carmela se estaba sacudiendo las rodillas, su rostro sombrío. Carraspea. Ese caminó hacia el pistolero muerto. Le arrancó la máscara. No era nadie que él conociera. Solo un pistolero a sueldo, un mercenario. Pero en la muñeca del hombre, revelado al subirse su manga, había un tatuaje, un pequeño círculo negro con una línea a través de él. Ese sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. «Ellos sabían», susurró ese. «Sabían que ella estaba aquí antes de que yo siquiera leyera la carta». Miró a Arthur, miró a Rocco, miró a su madre. Uno de ellos o alguien muy cercano a ellos había intentado matar a su hija 5 minutos después de que él la encontrara. «Nadie sale de este círculo», anunció ese, su voz sonando como la muerte misma. «Vamos a la casa segura y luego destrozaré esta ciudad
hasta que encuentre quién hizo huir a mi esposa. Caminó hacia Finley, la levantó en sus brazos como si todavía fuera una niña, y la llevó bajo la lluvia. La blindada rugió por las calles inundadas de Chicago, abriendo un camino silencioso hacia los suburbios del norte. Dentro, la atmósfera era densa con el olor a asfalto mojado y hierro. Finley estaba acurrucada en el asiento trasero, envuelta en un abrigo de lana extra grande que ese había cogido del guardarropa del restaurante. Estaba temblando, sus ojos dusty y desenfocados. La casa de Lake Forest está aislada, dijo Carmela, su voz firme mientras cargaba nuevas balas en su revólver. Fue comprada bajo una compañía ficticia en 1994. Ni siquiera los federales la tienen en el mapa. Ese se sentó delante, sus ojos fijos en el espejo retrovisor, buscando colas. Arthur, ¿quién sabía que estábamos en el Gilded Lily esta noche? La reserva era privada. Arthur, sentado junto a Finley, se ajustó la corbata con manos temblorosas. El gerente, el chef principal y tus detalles de seguridad personal, ese. Pero esos pistoleros no eran locales. Se movían como profesionales, mercenarios. Estaban esperando, gruñó ese. No nos siguieron. Estaban esperando la señal. Llegaron a una finca anodina, escondida detrás de un muro de robles centenarios. La casa era una fortaleza de ladrillo y acero. Una vez dentro, ese se volvió hacia Rocco. Escanea a la chica. Revísela en busca de rastreadores. Revise la carta. Revise todo. Espera. Finley retrocedió, su voz encontrando un tono repentino. No soy una pieza de equipaje. No puedes simplemente escanearme. Ese se detuvo. La miró. Realmente la miró y vio el fuego. Alguien acaba de intentar meter una bala en tu cerebro, Finley. En este mundo, no asumimos que nada sea seguro. Por favor. A regañadientes, dejó que Rocco pasara una varita sobre ella. Nada. Pero cuando escaneó la carta que Diana había escrito, pitó. Escondida en el grueso papel del sobre había una tira GPS microfina. Ese sintió una ola de náuseas. Ella no lo sabía, susurró. Diana pensó que estaba enviando a Finley a un lugar seguro, pero ella estaba llevando una baliza para la gente que la quería muerta. Lo que significa, añadió Carmela, sus ojos entrecerrándose. Quienquiera que advirtiera a Diana hace 20 años la ha estado vigilando desde entonces, esperando que ella los llevara a ti o que la chica saliera a la superficie. Ese golpeó su mano contra la pared de caoba. Quiero el historial de ese rastreador. Quiero saber quién lo compró, quién lo monitorizó y quién dio la orden de disparar. Arthur, usa las líneas seguras. Pide todos los favores. Mientras Arthur se retiraba al estudio, Finley se desplomó sobre un sofá de cuero. ¿Por qué?, preguntó, su voz pequeña. ¿Por qué alguien esperaría 20 años para matar a una camarera? Porque no eres solo una camarera, dijo Carmela, sentándose a su lado y tomándole la mano. Eres la heredera legítima del Imperio Moretti. En nuestro mundo, la sangre es la única moneda que importa. Si ese muere sin un hijo, el imperio se divide entre los Carpos. Contigo viva, el poder se queda con nosotros. Ese miró a su madre, luego a su hija. La comprensión lo golpeó. Finley no era solo una hija perdida hace mucho tiempo. Era un objetivo que se movía. Para las 3 a.m., la casa segura era una colmena de actividad. El especialista en tecnología más confiable de Sal, un hombre conocido solo como Silas, llegó para rastrear el rastreador. Mientras tanto, el equipo de Rocco había recuperado con éxito a Barnaby,
el gato que ahora merodeaba por la biblioteca de la casa segura, ajeno al drama de alto riesgo. Ese estaba en el balcón, mirando fijamente a los bosques oscuros cuando Arthur se acercó. Revisé las cuentas, susurró Arthur. Hay una discrepancia. Pequeñas cantidades, 5,000 aquí, 10,000 allá, faltando del fondo fantasma durante las últimas 2 décadas. El fondo fantasma era la cuenta que habías establecido para el funeral y la herencia de Diana. Se giró, sus ojos como pedernal. Alguien estaba desnatando de los fondos de muerte de mi esposa. No desnatando, dijo Arthur, entregándole una tableta. Redirigiendo. El dinero no estaba siendo robado, estaba siendo enviado a una clínica privada en Ohio, el mismo hospicio donde Diana falleció. El aire abandonó los pulmones de Sal. Alguien estaba pagando por su cuidado. Alguien sabía que ella estaba viva todo este tiempo. Parece que sí, dijo Arthur, y las autorizaciones fueron firmadas con tu firma digital pero tú no las firmaste. ¿Quién tiene mis códigos? La voz de Sal fue un retumbo bajo y peligroso. Arthur dudó. Solo 3 personas, yo, Rocco y tu madre. El corazón de le golpeó contra las costillas. Miró a través de las puertas de cristal a Carmela, que actualmente estaba enseñando a Finley cómo limpiar correctamente una Beretta 92 FS en la mesa de la cocina. Su madre, la mujer que lo había animado a casarse con Diana, la mujer que había llorado más fuerte, entró en la cocina, su andar pesado. «Mamá, tenemos que hablar». Carmela no levantó la vista de las piezas del arma. «Sobre el dinero en Ohio, Salvatore». La habitación se volvió gélida. Finley miró entre ellos, sintiendo el cambio repentino en la presión. «Tú sabías», dijo Sal, su voz temblando con una mezcla de traición y confusión. «Tú sabías que estaba viva. Tú pagaste por su hospicio. Me dejaste vivir en una jaula de dolor durante 20 años mientras tú sabías que mi esposa y mi hija estaban ahí fuera». Carmela dejó el cañón de la pistola. Miró a Finley, luego a su hijo. «No solo sabía, Salvatore. Yo soy quien le dijo que huyera». El silencio que siguió fue roto solo por el suave tic-tac de un reloj de pie. «Tú», susurró, «tú la ahuyentaste». «Yo le salvé la vida», espetó Carmela, poniéndose de pie. Su edad pareció desaparecer, reemplazada por el aura aterradora de la verdadera matriarca Moretti. Tu padre todavía estaba vivo entonces, estaba débil, y la comisión buscaba una razón para desmantelar a los Moretti. Vieron tu amor por Diana como una debilidad. Iban a matarla a ella y al bebé para endurecerte, para hacerte el monstruo que necesitaban. Entonces, ¿tú organizaste la explosión?, preguntó su mandíbula tensa. «Yo le avisé», dijo Carmela. «Le di el dinero. Le dije que nunca mirara atrás. Pensé que si se quedaba lejos el tiempo suficiente, podría arreglar las cosas. Podría limpiar la casa para que ella pudiera regresar. Pero la podredumbre que Diana mencionó en su carta era más profunda de lo que pensaba». «¡Wow! ¿Quién los quería muertos?». Carmela miró hacia el estudio donde Arthur y Rocco estaban trabajando. «El hermano de tu padre, Silas Moretti, ha estado retirado en Sicilia durante 10 años, pero todavía controla a los capos a través de un apoderado. Él es quien quería una línea de sucesión pura». De repente, las luces de la casa segura parpadearon y se apagaron. Las luces rojas de emergencia se encendieron, bañando la habitación en un resplandor de color sangre. «Jefe». La voz de Rocco llegó por los intercomunicadores. «El perímetro ha sido violado. Cortaron las líneas. Múltiples firmas de calor en el bosque». «¡Arthur!», gritó
Lleva a Finlay a la habitación del pánico. Pero Arthur no se movió. Se quedó en el umbral del estudio, una pistola con silenciador en su mano. No apuntaba a la puerta, apuntaba a ese. Lo siento, ese, dijo Arthur, su rostro una máscara de arrepentimiento profesional. Pero Silas paga mejor que un sobrino afligido, y no le gustan los cabos sueltos. Finlay jadeó, agachándose detrás de la isla de la cocina. ¿Has sido la rata durante 20 años? Preguntó ese, su voz engañosamente tranquila, mientras lentamente buscaba su propia arma. Yo fui quien le dijo a Diana que huyera, corrigió Arthur. Yo fui la voz que ella escuchó. Carmela pensó que estaba siendo astuta, pero yo fui quien controló la narrativa. Los mantuve vivos como palanca. Pero ahora que la chica ha mostrado su cara en Chicago, la palanca se ha ido. Silas quiere el tablero limpio. No saldrás de aquí, Arthur, dijo Carmela, su mano moviéndose hacia el revólver con empuñadura de nácar en su bolsillo. Quizás no, dijo Arthur, pero tampoco lo hará el linaje Moretti. Apretó el gatillo. El disparo suprimido de la pistola de Arthur tosió un zip clínico metálico que parecía demasiado pequeño para la traición que representaba. Pero ese un hombre criado en el crisol de la violencia repentina ya estaba en movimiento. Sus instintos, afinados por décadas de supervivencia, tomaron el control antes de que su cerebro pudiera siquiera procesar la angustia de la traición de su abogado. Se lanzó a través del pulido suelo de caoba de la cocina, su pesada complexión deslizándose sobre la madera justo cuando la bala silbó por el aire donde su pecho había estado un milisegundo antes. La ronda golpeó un jarrón decorativo de cerámica en el mostrador, explotándolo en una nube de polvo blanco y fragmentos irregulares. Dona Carmela no gritó, no dudó. Mientras la mayoría de las mujeres de su edad se habrían paralizado, la matriarca de la familia Moretti estuvo a la altura de la reputación de hierro que la precedía. Metió la mano en el profundo bolsillo de su vestido de seda negro y sacó su revólver con empuñadura de nácar con una gracia fluida y practicada. Disparó 2 veces. Las balas de pequeño calibre crujieron en el aire. Una alcanzó a Arthur en la parte carnosa de su hombro, la fuerza del impacto haciéndolo girar como una peonza rota. Soltó un sonido patético y agudo y retrocedió a tientas hacia la oscuridad del pasillo, su sangre dejando un rastro oscuro manchado en el blanco wainscoting. «Rocco, traidor en la casa, el perímetro está comprometido», rugió ese, su voz resonando por los oscuros corredores de la casa segura, cortando el silencio repentino como una motosierra. Como si su voz fuera una señal, el mundo fuera de la casa estalló. Los bosques, que habían sido un muro de sombras húmedas y silenciosas, momentos antes explotaron con el ritmo staccato de los disparos automáticos. Los mercenarios contratados por Silas ya no solo estaban probando las defensas, estaban asaltando el castillo. El sonido de pesadas botas rompiendo el cristal de las puertas francesas en el comedor resonó por toda la casa. El santuario se había convertido en una caja de exterminio. Ese se arrastró por los escombros de la cocina, su mano extendiéndose para agarrar el brazo de Finlay. Ella estaba acurrucada contra la isla de la cocina, su aliento saliendo en jadeos entrecortados y aterrorizados que sonaban como un animal herido. Estaba paralizada, sus ojos de Han y vidriosos mirando fijamente al lugar donde el jarrón se había desintegrado. «Finlay, mírame, mírame ahora mismo», ordenó ese, su voz, un gruñido bajo e intenso. Le agarró la barbilla, forzando sus ojos esmeralda a encontrarse con los suyos. «Necesito a la chica que sobrevivió 20 años huyendo. Necesito a la chica que vivió a través de las sombras de Detroit
y los inviernos de Ohio. La necesito ahora. Metió la mano en su cintura y sacó una Glock 43 subcompacta, presionando el frío acero en su mano temblorosa. Sus dedos estaban como el hielo, resbaladizos por el sudor. Yo no puedo, susurró, su voz entrecortada. Nunca ni siquiera la he sostenido. No puedo hacer esto. No tienes que ser una asesina, Finley, dijo Sal, sus ojos ardiendo con un fuego protector desesperado que superaba incluso su propio miedo. En esta familia no morimos de rodillas. Solo tienes que ser una Moretti. Quédate agachada detrás de esta isla. Si esa puerta se abre y no soy yo o mi madre, aprieta ese gatillo hasta que la pistola deje de hacer ruido. ¿Me oyes? Protege tu vida porque es lo único que me queda. No esperó a que ella aceptara. Se volvió hacia Carmela, quien ya estaba recargando su pequeña pistola con manos esqueléticas firmes. Marjeta al sótano. Hay un espacio de arrastre detrás de los estantes de vino. Lleva al viejo pozo y al túnel de drenaje. Métela allí y no salgas hasta que salga el sol. ¿Y tú? Preguntó Carmela, sus ojos oscuros buscando el rostro de su hijo. Voy a terminar una conversación que empezó hace 20 años, dijo Sal, su mandíbula apretándose hasta que el hueso casi se rompió. Ese se movió por la casa como una sombra depredadora, su 1911 personalizada abriendo el camino. Encontró a Rocco en el vestíbulo, el hombre masivo inmovilizado detrás de un pilar de mármol, intercambiando disparos con 3 hombres enmascarados que habían violado la entrada principal. Ese no dudó. Flanqueó a los intrusos, saliendo de la puerta de la biblioteca como un fantasma vengativo. Disparó 3 veces, 2 disparos derribaron al mercenario líder al instante, y el tercero alcanzó al segundo hombre en la garganta. El último pistolero, dándose cuenta de que la emboscada había fallado, se abalanzó sobre Rocco con un cuchillo táctico, pero Rocco atrapó la muñeca del hombre en el aire. Hubo un crujido asqueroso cuando Rocco rompió el hueso como una rama seca, seguido de un duro golpe terminal que silenció al hombre para siempre. Arthur se ha ido hacia los jardines traseros. Rocco respiró, su pecho jadeando, sangre goteando de un corte irregular en su frente donde un fragmento de cristal lo había rozado. Tiene una radio, ese. Está llamando a la segunda ola. Tienen fuertes refuerzos subiendo por la entrada. Déjalo que los llame, dijo ese, su rostro una máscara de fría y letal furia. No saldrá vivo de esta propiedad. Ese salió a la lluvia helada del bosque del lago. El patio trasero era una pesadilla de setos bien cuidados y estatuas de piedra, ahora intermitentemente iluminada por los destellos de las bocas de las pistolas y los haces de luz de las linternas tácticas. Vio a Arthur cerca de la fuente de piedra, su traje caro empapado y arruinado, agarrándose el hombro sangrante. El abogado estaba hablando frenéticamente en un walkie-talkie, su voz resquebrajándose por el pánico. «Silus, mándalos. La chica está en la cocina. Mátenlos a todos, sin supervivientes», gritó Arthur en el dispositivo. Ese no disparó. No quería ser terminado a distancia. Caminó hacia Arthur, sus botas crujiendo sobre el ligero polvo de nieve y grava. El fondo fantasma. Arthur, así es como lo llamabas. Te alimentaste de mi dolor durante 2 décadas. Te sentaste en mi mesa, bebiste mi vino y me viste llorar en una tumba vacía cada domingo, mientras cobrabas un segundo sueldo de mi tío. Arthur se giró, su rostro una máscara de terror. Intentó levantar su arma, pero su hombro herido lo hizo lento y torpe. Ese disparó un tiro preciso, alcanzando la mano de Arthur. El arma del abogado voló a la fuente con un chapoteo.
Ese espera, por favor, fui forzado. Salus me habría matado también. Arthur suplicó, cayendo de rodillas en el barro. Puedo darte asilus, puedo darte toda la comisión. Tengo archivos, nombres de Sal, fechas, cuentas. No necesito tus archivos, Arthur, dijo Sal, de pie sobre él como una deidad vengadora. Tengo a mi hija, ¿y tú? Tú no tienes nada. Un repentino y fuerte retumbo sacudió el suelo. Dos SUV blindados negros coronaron la colina de la entrada, sus luces altas cegando a ese y reflejándose en la lluvia que caía. La segunda ola había llegado, pero al abrirse las puertas no eran solo más mercenarios. Un hombre con mechones de pelo blanco y una cara que parecía un mapa arrugado del viejo mundo salió. Silas Moretti. Estaba escudado por un gran paraguas negro, sostenido por un guardia masivo. «Basta de este teatro», gritó Silas, su voz, delgada y chillona, pero llevando el peso de décadas de mando. «Salvatore, siempre fuiste demasiado emocional. Dejaste que una chica de la calle arruinara un imperio perfecto. Esta camarera es un error, un cabo suelto que debió ser quemado hace 20 años. Cortémoslo ahora y podremos volver a los negocios». Ese miró al ejército de hombres flanqueando a su tío. Estaba superado en número 10 a uno de pie, bajo la lluvia a cielo abierto. Miró de nuevo a la casa donde Finley se escondía. «El error», gritó ese sobre el rugido de la lluvia, «fue pensar que un Moretti olvida su sangre». De repente, docenas de puntos rojos de láseres de francotirador aparecieron en el pecho y la frente de Silas. El anciano se quedó inmóvil. «¿Qué es esto?», siseó Silas, sus ojos buscando rápidamente la Tresini. Desde las sombras de los robles, 20 hombres emergieron. No llevaban las máscaras de mercenarios. Llevaban los colores de las otras familias de Chicago, los Alis, los Ivanovs, la Outfit. «¿Creíste que eras el único a quien no le gustaba tu modelo de negocio, Silas?», preguntó ese con una sonrisa sombría salpicada de sangre. «Hice algunas llamadas en el momento en que salimos del restaurante. Ofrecí a las otras familias un trato, tu cabeza a cambio de 20 años de paz y el desmantelamiento del impuesto de la comisión. Resulta que todo el mundo odia a un hombre que caza niños». El rostro de Silas se puso aún más pálido que la nieve en el suelo. Tú traicionarías a tu propio tío a forasteros, a los rusos, a los irlandeses. «La familia es más que un nombre, Silas», dijo Sal, su dedo apretándose en el gatillo. «Es la gente que proteges, y tú no has sido familia por mucho tiempo». Ese levantó su mano y luego la dejó caer en un movimiento final brusco. La noche estalló en una sinfonía de justicia. La luz de la mañana no amaneció sobre Chicago con un brillo dorado. Llegó en tonos de púrpura amoratado y gris pizarra, filtrándose a través de las ramas esqueléticas de los robles del bosque del lago. Dentro de la casa segura, el aire estaba pesado con el olor a pólvora quemada, ozono y el rico y terroso aroma a cedro ardiendo en el hogar. El caos de la noche se había retirado a las sombras, dejando atrás un silencio que era casi físico en su peso. Salvatore Moretti se sentó en el borde de un pesado otomana de cuero. Su cabeza inclinada, su chaqueta de traje de carbón se había ido, su camisa de vestir blanca, manchada con un cóctel de lluvia, suciedad y una salpicadura de sangre que no era suya. Sus nudillos estaban en carne viva, la piel partida por la lucha final desesperada en el barro con los hombres que habían intentado borrar su linaje. Durante 20 años había sido un hombre impulsado por una fría necesidad mecánica de expandir, conquistar, vengar. Pero a medida que la adrenalina disminuía,
sintió una extraña ligereza, como si estuviera vacío. El fantasma que lo había perseguido desde la explosión ya no era un fantasma. Era una realidad viva y que respira en la habitación de al lado. La puerta de la cocina chirrió al abrirse. Finley entró lentamente, sus movimientos tentativos. Se había despojado del abrigo de lana extra grande y el uniforme de camarera manchado, ahora vistiendo un grueso suéter de cachemira de color crema que Carmela había guardado en la suite de invitados. En sus brazos acunaba a Barnaby, el gato que ronroneaba con un zumbido rítmico que parecía lo único normal que quedaba en el mundo. Ese levantó la vista y por un momento no pudo hablar. En la suave luz del fuego moribundo, la curva de su mandíbula y la forma en que se metía un mechón suelto de pelo Orbin detrás de la oreja era un eco perfecto y desgarrador de Diana. ¿Realmente se acabó?, preguntó Finley. Su voz era pequeña, pero el temblor que la había definido en el restaurante había desaparecido, reemplazado por una fuerza cansada y recién encontrada. La amenaza inmediata ha desaparecido, dijo Sal, su voz un susurro ronco. Se puso de pie, sus articulaciones crujiendo por la tensión de la noche. Mi tío Silas, él no volverá. Y Arthur, bueno, Arthur descubrió que el precio de la traición es una deuda que solo se puede pagar por completo. Las otras familias de esta ciudad ahora saben quién eres. Han visto mi mano y han visto los aliados que estoy dispuesto a traer a la mesa para mantenerte a salvo. Finley caminó hacia las ventanas de suelo a techo, mirando al patio trasero. La fuente de piedra estaba astillada por las balas, y la nieve estaba pisoteada y manchada, pero el mundo estaba en silencio. Pasé 24 años viviendo en los huecos, murmuró de espaldas a él. Mi madre me enseñó cómo empacar una bolsa en 5 minutos. Me enseñó cómo usar una identificación falsa antes de saber conducir. Solía permanecer despierta por la noche tan enojada con ella. Pensé que estaba paranoica. Pensé que me estaba robando una vida normal porque estaba rota por algún trauma que no nombraría. Se giró para mirar a ese, sus ojos esmeralda brillando con lágrimas no derramadas. Ella no estaba rota. Ella era la persona más fuerte que he conocido. Llevó el peso de tu mundo sobre sus hombros, solo para que yo no tuviera que sentir el aplastamiento de este. Murió en una cama de hospicio apretada sin nombre solo para asegurarse de que yo algún día pudiera entrar en una habitación y usar el mío. Ese cruzó la habitación deteniéndose justo antes de su espacio personal. Extendió su mano, flotando antes de que la colocara suavemente sobre su hombro. Ella era una heroína, Finley. Pasé 20 años pensando que yo era quien sufría. Me sentaba en mi mansión, rodeado de soldados y oro, sintiendo lástima por mi pérdida. Pero Diana, ella vivió en las trincheras. Luchó una guerra cada día para mantener a nuestra Alondra escondida de los buitres. La puerta se abrió de nuevo y dona Carmela entró. Se había lavado la mugre de la cara, aunque su vestido negro estaba rasgado en el dobladillo. Llevaba una bandeja de plata con 3 copas de Barolo tinto añejo. Su expresión era ilegible, la máscara de la matriarca firmemente en su lugar de nuevo, pero sus ojos se suavizaron cuando se posaron en Finley. «El sol ha salido», dijo Carmela, su voz como terciopelo sobre grava. «En nuestra familia no brindamos por los muertos con tristeza, brindamos por los supervivientes con sangre». Le entregó una copa a ese y luego, con una formal gravedad, le entregó una a Finley. «Sostuviste una pistola anoche, niña. No la disparaste, pero no la soltaste. Esa es la primera lección. La segunda lección es que un Moretti nunca olvida un rostro, ni de un enemigo y ciertamente no de un amigo. Se pusieron en un pequeño círculo,
la luz parpadeante del fuego proyectando largas sombras contra las paredes. Por Diana, dijo Carmela, levantando su copa. La mujer que fue más inteligente que la comisión y más fuerte que el don. Por Diana, ese se hizo eco, su voz ronca. Finley levantó su copa, su mano firme. Por mamá, carraspea. Mientras bebían, el calor del vino asentó los últimos escalofríos de la noche. Pero el silencio que siguió no fue uno de final, fue un comienzo. ¿Qué pasa mañana?, preguntó Finley, mirando la extensa finca que ahora era parte de su herencia. No sé lo más mínimo sobre tu negocio, no sé cómo ser una ace, ni siquiera sé si me gusta esta vida. Ese la miró con un feroz orgullo protector. Lo hermoso de esto, Finley, es que no tienes que elegir hoy. Si quieres volver a la escuela, irás a la mejor del mundo con un equipo de seguridad que el presidente envidiaría. Si quieres desaparecer en el atardecer, te daré los recursos para ser quien quieras ser. Pero hizo una pausa, su mirada intensificándose. La sangre en tus venas es antigua. Es la sangre de reyes y guerreros. Si eliges quedarte, te enseñaré todo. Te mostraré cómo leer una habitación, cómo negociar una pieza y cómo golpear tan fuerte que los nietos de tu enemigo sentirán el moretón. Finley miró el amuleto de alondra plateada en su muñeca. Pasó el pulgar sobre el metal empañado. Me dijo que yo era la alondra porque un día cantaría una canción que cambiaría el mundo. Pensé que quería decir que sería músico. Miró a ese, una ligera y aguda sonrisa tocando sus labios. Creo que entiendo ahora. La canción no es una melodía. Es la verdad. Ese sintió un escalofrío de reconocimiento. Esa sonrisa, esa era su sonrisa. El filo Moretti. Tengo mucho tiempo perdido que recuperar, dijo ese. No puedo devolverte los 20 años. No puedo darte el padre que debió estar en tu graduación o el hombre que debió llevar a tu madre a su descanso, pero puedo darte el futuro. Y puedo prometerte una cosa. Nadie te hará huir de nuevo. Finley asintió, una sola lágrima finalmente escapando y rodando por su mejilla. Extendió la mano y tomó la mano de su padre. Su gran palma cicatrizada se cerró sobre la suya más pequeña, anclándola. Afuera, el primer pájaro comenzó a piar en el aire húmedo de la mañana, una nota solitaria y clara que cortó el silencio. La alondra, de hecho, había volado a casa, y aunque el nido estaba construido de secretos y hierro, finalmente, por primera vez en 2 décadas, estaba completo. Los secretos que guardamos pueden protegernos, pero también pueden destrozarnos. Finley pasó de servir mesas a heredar un emperador todo por el amor de una madre y una alondra de plata. Si disfrutaste este viaje al corazón de la familia Moretti, asegúrate de presionar el botón de me gusta. Ayuda a que la historia llegue a más personas. ¿Qué habrías hecho en los zapatos de Finley? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas nuestra próxima historia dramática. Gracias por ver y recuerda, en el mundo de la mafia, la sangre es lo único que nunca miente. Nos vemos en el próximo.